Se susurraba sobre los arcontes en textos después de la quema de la biblioteca de la Alejandría, con alguna mención de estos misteriosos seres. Pero los poderes fácticos gastaron 1300 años limpiando los registros y borraron a los arcontes de nuestra historia. En 1947, algunos textos fueron encontrados en vasijas de barro en Nag Hammadi en Egipto y, en estos textos había una historia de lo que el pueblo de Nag Hammadi pensaba, hace 2000 años, de lo que es realmente el mundo. La razón por la cual los textos de Nag Hammadi, que datan de 2100 años, son tan importantes es que nadie ha podido darles un giro. Los textos no han sido alterados, destruidos u omitidos como en la Biblia, nadie ha sido capaz de distorsionarlos o destruirlos, que es lo que realmente quisieran hacer, para mantener la información y el conocimiento fuera del alcance de las masas. Por suerte, sobrevivieron, fueron traducidos correctamente, y explican claramente qué son estos arcontes. Los textos habían sido enterrados en una cueva profunda en Egipto, a fin de proteger la información más importante que tenían. Hay 13 códices que contienen más de 50 textos, que es absolutamente una cantidad substancial de escritura. Un documento muy descriptivo de un mundo totalmente diferente, del que conocemos. Las personas no se dan cuenta de que, hace 2000 años, existía una religión en este planeta llamada gnosticismo, que era la mayor religión en la Tierra en ese tiempo, que se disputaba con el hinduismo. Usted puede ir a tomar un curso universitario sobre la historia de las religiones ahora y ni siquiera encontrará una sola mención del gnosticismo. Los textos de Nag Hammadi proporcionan una descripción de lo que los gnósticos creían. Gnóstico es una palabra griega que significa conocimiento gnosis. Los gnósticos creen que la liberación solo puede alcanzarse mediante el conocimiento, por el consumo y la evaluación de la realidad a través del conocimiento. La biblioteca de Alejandría era dirigida por los gnósticos y ellos fueron los primeros en recoger pergaminos y libros y ensamblar esta información. Su cultura se extendió por toda Europa y Oriente Medio. Esto fue mucho antes del advenimiento de las religiones occidentales fuera de judaísmo, que estaba más concentrado, sobre todo, en Israel. Los gnósticos predicaban que hubo una invasión que se produjo alrededor de 3600 a.C. y, aproximadamente unos 1600 años antes de que los textos de Nag Hammadi fueran enterrados, ellos escribieron que esta invasión era como un virus y, de hecho, estaban fuertemente presionados a describirla. Los seres que estaban invadiendo fueron llamados arcontes. Estos arcontes tenían la habilidad de duplicar la realidad, para engañarnos. Estaban celosos de nosotros porque nosotros tenemos una esencia de algún tipo, un alma, que ellos no poseen, y los textos de Nag Hammadi describen a los arcontes. Uno se parece a un reptil y el otro se ve como un bebé o un feto no formado. Está, en parte, vivo y parcialmente no vivo, y tiene piel gris y ojos oscuros, inmóviles. Los arcontes están duplicando la realidad para que cuando la compramos, hemos llegado a creer que la duplicada, el falso estado de la realidad es la verdadera realidad, entonces ellos se convierten en los vencedores. Están duplicando la realidad. Es mediante el uso de la conciencia. Según los textos, se pueden meter en la gente y pueden manipular a la gente a hacer cosas muy repentinamente, que son muy raras. Pero también, en realidad, son responsables del deterioro de la cultura, tan diferente de la cultura de los antiguos griegos o chinos, sino una fachada barata de una cultura. Como la presencia arcóntica ha extendido por toda la Tierra y se ha intensificado en el siglo XX, se puede ver que ellos son responsables de la dispersión y la fealdad de masas que está en todas partes. La televisión es un ejemplo de imitación arcóntica. Los seres humanos son imitados en la televisión, pero la imitación es alterada y casi siempre es obscena y profana, ya que los arcontes no solo no entienden lo sagrado, sino que lo odian. Están celosos del mundo natural y de los seres humanos con el mundo natural. Además, sobre las relaciones sexuales,
las parejas de enamorados los hacen enojar y les encanta la violencia y se excitan sexualmente por la cólera, la guerra y la muerte. Ellos crean las guerras para consumir la energía de los moribundos. Los arcontes parecen estar haciendo su gran movimiento ahora, en este tiempo. Usted puede encontrar información sobre la biblioteca de Nag Hammadi en Internet, que es el registro vivo del gran movimiento gnóstico. Los gnósticos y los templarios parecen haber sido casi limpiados de la historia. Como, en los textos, los arcontes han sido descritos viniendo aquí. Hay alguna referencia a su modo de tránsito, de viaje. Tienen toda una red de sistemas solares que, ayudados por sus colaboradores, les sirven de alimento. Los gnósticos pensaban que Jehová era un alienígena, de fuera del planeta, un demonio, y que él era un dios falso, un arconte enmascarado de nuevo duplicando la realidad. Ellos creían en Dios, creían en lo que llamaban el único y verdadero Dios, y así es como siempre lo definieron, la fuente original. Es interesante que Jesús definió su creencia de ser de un solo Dios verdadero, siempre delineándolo. Los arcontes fueron liberados, de alguna manera, de una prisión, y esto es probablemente de lo que trata el libro de Enoc, donde dijo que tomó los demonios y los encerró en una caja, pero que volverían al final del tiempo. Jesús estaba muy interesado en relacionar la idea de que algo iba a suceder al final de los tiempos. Así que usted ve esta ilusión sucediendo, y luego también vemos aquello, cuando Sitchin tradujo los textos, las tablillas cuneiformes, que los Anunnaki son también colaboradores de los arcontes. De modo que podemos aprender más acerca de los arcontes leyendo sobre los Anunnaki que vinieron aquí y nos alteraron genéticamente, utilizando nuestro ADN, de modo que pudieran hacer esclavos de nosotros. De modo que podemos elaborar un cuadro de lo que son estas fuerzas arcónticas. Ellos fueron de alguna manera exitosamente sofocados, y luego comenzaron su reaparición y están tan cerca de ser inmortales, es por eso que su plan es tan preciso, pero necesitaban tiempo para ganar poder, porque el pueblo de la tierra eran esencialmente gnósticos quienes fueron resistentes a ellos, y no creían en la religión que estaba siendo impuesta sobre ellos, en la que debían temer de un Dios iracundo, Dios de guerra llamado Jehová. Pero con el tiempo, las fuerzas de Jehová conquistaron el planeta y ahora están en control del sistema y se están preparando para la final orgía de desesperación y horror, impuesto a los seres humanos, que es lo que les gusta a ellos. Todo esto es altamente organizado y más allá de los humanos, y es una de mis razones para ahondar más profundamente en el tema, y lo que pude ver es que la organización era demasiado eficaz y también transgeneracional para ser terrenal, y aquí es cuando me encontré con el libro de John Lacy, el cual recomiendo, llamado No a su imagen, acerca del Nag Hammadi y los arcontes. Cuando están suprimiendo una idea, una lengua, o individuos, o una forma de ser, usted sabe que ha accedido a la verdad o que el individuo está retratando la verdad. Los gnósticos fueron completamente barridos. Un grupo de personas que estaban exponiendo que estaban siendo invadidos por estos duplicadores, estos arcontes, fueron borrados de la historia. Ellos fueron exterminados por completo. Los llamaban paganos y otros nombres, pero eso no es lo que eran gnósticos, tenían mucho conocimiento secreto sobre la manipulación del humano y el planeta Tierra. Ellos sabían que en el centro de la galaxia había millones de estrellas, sabían cuán lejos estaba el Sol de la Tierra. Eran gente increíblemente avanzada. Todos han sido engañados. La idea entera de que algún tipo de Mesías va a venir a salvarnos es un truco de los arcontes para hacerle pensar que usted no tiene que hacer nada acerca de su situación actual, sin rendición de cuentas. Investiguen cómo ocurrió esta opresión y por qué fue borrada de la historia. Cuando usted comienza a mirar hacia atrás, se da cuenta que los tempranos cristianos, desde la época de Jesús a la época de Constantino en el 310, predicaban que no adoraban a Jehová, que rendían culto al Dios verdadero. Se podría argumentar que los primeros cristianos eran realmente gnósticos seguidores de Jesús, en lugar de lo que nosotros, hoy en día,
llamamos cristianos. Todo el Nuevo Testamento fue completamente reescrito por Constantino, y toda la información sobre los arcontes fue quitada, y las ideas de Jehová siendo un Dios cruel fueron reducidas. Este es un hecho. Los textos de Nag Hammadi son 400 años más antiguos que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que tenemos hoy no fue inventado hasta alrededor de 350 después de Cristo.